Hola, ¿cómo están? Les habla Hernaldo Peñaranda Bello. En esta oportunidad vamos a hablar de análisis de frecuencias utilizando tanto Google Sheet, hojas de cálculo de Google Sheet como Pandas. Los objetivos pues es entender y aplicar los conceptos de frecuencia, o sea, cuántas veces se repite un elemento, frecuencia acumulada, que es cuando ordenamos los elementos y si queremos ver la frecuencia hasta cierto punto, hacemos la suma acumulada hasta ese punto. La frecuencia relativa, que viene siendo como si fuera una torta de todas las sumas de la frecuencia, cuánto equivale una de las tantas frecuencias que se está analizando, pero en una escala del 0 al 1. Frecuencia relativa, que vendría siendo la misma frecuencia relativa, pero en una escala del 0 al 100. Vamos a hacer prácticas con Google Sheet, prácticas con Python, y vamos a visualizar los datos de las frecuencias, tanto absoluta, acumulada y relativa. Vamos a estar viéndola tanto en Google Sheet como en Python. Los datos ejemplos son estos. Vamos a suponer que A es Carlos, B es Ana. Entonces Carlos sacó una nota de 5. Estas notas van desde el 0 al 10, donde la máxima nota es 10, la mínima nota es 5. Notemos que la nota de 5 se está repitiendo 3 veces, por lo cual para el dato de 5 la frecuencia, esta frecuencia llamada absoluta, es 3. Para la nota de 5 la frecuencia absoluta es 3. Para el dato de 7 la frecuencia absoluta es 2 porque se está repitiendo varias veces. ¿Qué es n? N es la cantidad de observaciones. Aquí tenemos una nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notas. Consideremos que las 7 notas son 7 observaciones o 7 datos. Que se están repitiendo las notas, sí es verdad, pero la suma de todos es 7. O sumamos cada uno de los registros o sumamos la frecuencia. Si yo sumo la frecuencia de 5, que es 3, más la frecuencia de 7, que es 2, y así hago con los demás elementos, con las demás observaciones, pues en total me va a dar un valor de n igual a 7. Entonces aquí n vale igual a 7. O sea, la suma de todas las frecuencias, la frecuencia de 5, la frecuencia de 7 sumada más las demás frecuencias. O podemos decir la cantidad de observaciones o la cantidad de registros que se tiene. Aquí se tienen en total 7 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces n es la cantidad de registros o la suma de todas las frecuencias, que da igual a la cantidad de registros o de observaciones. Frecuencia absoluta, F, número de veces que aparece un elemento. Como ya dijimos, para el número de 5, ¿cuántas veces aparece? Aparece 3 veces. Entonces la frecuencia de 5 es 3. Ojo, no es la frecuencia de A. El valor, estamos hablando del valor. La frecuencia de 5 es 3. La frecuencia de 7 es 2. La frecuencia de 8 es 1. La frecuencia de 6 es 1. Frecuencia absoluta acumulada viene siendo que vamos a ordenar estos valores. Primero vamos a colocarlos de forma única, sin repetido. Los vamos a ordenar de menor a mayor. Y para cada uno de esos valores vamos a obtener una frecuencia acumulada. Después veremos para qué nos sirve este tipo de frecuencia acumulada. Siguiendo a eso, vamos a ver el tema de la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es de una de las tantas frecuencias que yo tome, por ejemplo, la de la nota 5, que ya yo sé que la frecuencia es 3. Bueno, de ese 3 yo lo divido entre n. ¿N cuánto vale? Vale 7. Y así sé la proporción que tiene de todas las observaciones 5, la frecuencia de 5, cuánto es.
Después viene el tema de la frecuencia relativa, pero en porcentaje, porque esta me lo va a dar en una escala del 0 al 1 y esta al multiplicarla por 100, pues estoy amplificándola, estoy convirtiéndola a una escala del 0 al 100. Cálculo en Google Sheet. Frecuencia absoluta. Listar los valores únicos en una sola columna, por ejemplo 5, 6, 7 y 8. Antes de eso, pues yo voy a colocar, ya tengo aquí mis datos, voy a abrir una hoja de cálculo. Voy a abrir la carpeta de 11 y aquí voy a crear una hoja de cálculo. Archivo, nuevo. Voy a colocarle el nombre de la presentación. Voy a colocarle la fecha 2025-08-06 y aquí voy a colocar mis datos. Voy a copiarlo, me lo voy a llevar para acá. Vamos a ver por acá, vamos a pegarlo acá. Aquí tengo mi nota, mi estudiante, perdón, la columna de estudiante, y la coloco para acá. La columna de nota la coloco para acá. Voy a eliminar estas filas para ponerlas más cerca. Entonces tenemos los valores de 7, 5, 8, 7, 6 y 5. Voy a colocar esto un poquito más grande para que se vea. Voy a recoger esto aquí para que podamos concentrarnos en los datos. Elimino esta fila. Entonces esta sería B, C, D, E, F y G. Voy a seleccionar las dos, voy a darle doble clic aquí y se van a colocar mucho más juntas. Voy a seleccionar aquí y listo. Aquí tengo mis datos. Listar los valores únicos. Valores únicos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar todos estos datos, los voy a llevar para otra hoja. Los copio. Clic derecho, copiar. Me voy para otra hoja. Lo voy a pegar. Solo valores. Voy a abrir aquí el menú. Y en datos le voy a decir que limpieza de datos, quitar duplicados. Le digo que en la primera fila está el encabezado, que es la nota, y le digo quitar duplicados. Y los datos han quedado, los duplicados han quedado eliminados, o sea, los que se están repitiendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy ahora a hacer que estén ordenados. Me voy a datos, ordenar intervalos, opciones avanzadas de ordenamiento. Le digo que el encabezado está en la primera fila y le digo que me lo ordene por la columna A. Ahí quedaron ordenados. Entonces estos datos pues ahora sí ya me los llevo para mi otra hoja. Le digo aquí clic derecho, copiar, los llevo para mi otra hoja y los pego acá. Listo. Siguiente, dice que usemos la función contar si. Aquí está en inglés. Contar si y vamos desde la B2 hasta B2 hasta la B8 y buscamos en la celda E2. E2 es esta celda donde tenemos los datos
Y lo que vamos a hacer aquí en la columna F, vamos a, eh, vamos a contar los datos. Este sería para frecuencia absoluta. Entonces voy a copiar la R, voy a colocarla aquí y vamos a hallar la frecuencia absoluta. Voy a centrar estos valores, les voy a colocar una negrilla, aquí también, y listo, esta es la frecuencia absoluta. ¿De qué voy a hacer yo? Si quieres copio la fórmula o puedo escribirla. B2 hasta la B8 igual contar si, aquí está el contar si, desde la B2 hasta la B8 y que busque el valor de esta celda. O sea, el valor de esta celda lo va a buscar en este intervalo. Y le digo cerrar. Ya lo encontró 3 veces. Si bajo, vamos a ver que se ha movido el rango de B2 hasta B9, se movió. Necesito que no se mueva, necesito que se mantenga fijo. Entonces, para que se mantenga fijo, yo me voy a ubicar y le voy a decir que los números no se muevan, dándoles un peso. Los signos peso a los dos. Y ahora vuelvo y arrastro. Cuando arrastro ya no se ha movido, y el E3 sí se movió porque necesito que se mueva. Lo voy a dejar así. Sigo moviendo y ahí están las frecuencias llamadas frecuencia absoluta. O sea, el 5 se está repitiendo 3 veces. Miremos aquí, el 5 se repite 3 veces. Vamos a colocar aquí una grilla, vamos a colocarle unas líneas para que se observe mejor. El 6, ¿cuántas veces se está repitiendo el 6? El 6 se está repitiendo una sola vez. Voy a colocarle este colorcito al 6. Entonces aquí el 6. Listo. El 7, ¿cuántas veces se está repitiendo el 7? Vamos a colocarle los colores que le he colocado allá para que se entienda mucho mejor. Este color lo coloco aquí. Y ahora viene el 7. El 7, ¿cuántas veces se está repitiendo? Se está repitiendo 2 veces. Voy a colocarle este color al 7. Copio formato y le doy 7. Que está repitiendo 2 veces. El 8, ¿cuántas veces se está repitiendo? Voy a dejarlo en blanco el 8. Se está repitiendo una sola vez. Y ahí tengo los valores. Esta es la frecuencia absoluta. Listo. Se utilizó esta fórmula y donde B2, B8 es el rango de las notas y E2 es el valor a encontrar. ¿Qué quiero encontrar? El 5. Aquí, ¿qué quiero encontrar? El 6. Aquí, ¿qué quiero encontrar? El 7. Como pueden ver, este es el rango y este es el valor que quiero encontrar. Quiero encontrar el 7. Y lo que hace es contar bajo esa condición. ¿Listo? Ahí hemos terminado esa parte. Segundo, frecuencia absoluta acumulada. Viene siendo la suma del valor anterior más el presente valor. Valor anterior más el presente valor, el F2. Entonces voy a colocar la F mayúscula de la suma del valor, como no hay anterior, sería esto hasta donde me encuentro, que sería F2. Y ahí está. Desde F2 hasta F2. Pero notemos algo. Bajo la fórmula, ¿y qué ha pasado?
se mueve, o sea, se ha movido, o sea, no me está haciendo la suma del intervalo que yo quiero. Entonces vamos a hacer así. Entonces vuelvo aquí, que no sé qué pasó, F2, 2 puntos hasta F2. Y le voy a decir que se mantenga fijo en las filas, el primer rango. Le doy Enter y ahí quedó. Bajo y ahora miren lo que pasa. Mantengo fijo la F2, que es esta celda, y sumo ese rango de aquí hasta acá. Va 4. Arrastro. Entonces miremos. 1 más 3, 4. Miremos. Aquí, ¿por qué es 6? Porque sumó el anterior, que era 4, más el 2. Serían 6. O sea, todos estos valores hasta aquí es 6. ¿Qué otro sentido tiene para explicarlo mejor? Quiere decir que hay 6 repeticiones o valores que no superan el 7. O sea, que están en el 7 o menor que el 7. ¿Cómo así? Tengo 2 de 7. Tengo 1 de 6. Y tengo 3 de 5. En conclusión, ¿cuánto tengo? Tengo 6. La frecuencia acumulada me permite saber hasta ahí, hasta el valor donde yo esté evaluando, cuántos son las frecuencias que llegan hasta un cierto valor determinado, en este caso hasta la nota 7. O sea, cuántos tienen nota de 7 o menos de 7. ¿Cuántos son? Son 6. 6 estudiantes tienen notas o iguales a 7 o menores de 7. ¿Listo? Ahora pasamos a la siguiente. Frecuencia relativa, tanto en porcentaje como si no fuera en porcentaje. Y ponemos la frecuencia. Y aquí colocamos la otra frecuencia. Las dos deben ir en negrillas. Seleccionamos y vamos a ponerla un poquito más pequeña. Aquí me faltó bajar más la fórmula. Aquí está. En total sumemos, bueno, en total, mire, 7 valores hay, o 7 estudiantes tienen notas de 8 o menos de 8. Eso significa esto para la frecuencia acumulada. Frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir? Oye, en total la suma de observaciones son 7. La suma de observaciones son 7. Observaciones, la cantidad de observaciones son 7. Entonces, esta frecuencia que tengo aquí, que corresponde con toda la totalidad de la frecuencia, es lo que es la frecuencia relativa. Entonces miremos, sería F2 menos la suma F2. ¿Quién es F2? La columna F sería 3. Entonces el 3, ¿qué representa de todo? ¿Todo cuánto es? 7. ¿Qué representa el 3 de 7? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos el igual. 3, ¿qué representa del todo? ¿Y quién es el todo? Hago la suma de todo. Voy a ampliarlo un poquito más y aquí lo tengo. ¿Listo? ¿Qué representa la frecuencia de 3 del todo? Listo, aquí está la fórmula. Pueden ver, es F2 dividido entre la suma de F2 hasta F5, de F2 hasta F5. Pero ¿qué pasa? Ahora que yo bajé, me voy a dar cuenta que se ha movido. O sea, se movió. El F3 debería moverse, está bien, pero la suma
se movió. O sea, ahora ya no está teniendo en cuenta esto y no debe ser así. Entonces volvemos, hacemos lo mismo. Colocamos aquí un candadito en el F2 para que siempre esté en el F2 y no se mueva. Incluso podríamos colocar un candado también en el F5 para que el F5 tampoco se mueva. Y ahora sí, bajemos y miremos. ¿Qué está haciendo? El F3, que es 1, lo está dividiendo entre la suma desde F2 hasta F5. Está bien. Bajamos un poco más. Muy bien. De F4 entre F2 hasta F5. Está bien. Y bajamos un poco más. Si yo selecciono todos estos valores y hago una suma, como la que ven aquí, me da 1. Quiere decir que está estableciendo las proporciones que tiene del total de frecuencia. O sea, está estableciendo una escala del 0 al 1 proporcional a lo que es el total de las frecuencias. El total de la frecuencia es 7. 7 son las observaciones. 7 observaciones. Como está en una escala del 0 al 1, pues yo no voy a usar todos los decimales, voy a usar solamente 3 decimales, que 3 decimales por lo menos me está dando bastante información en esa escala del 0 al 1. Entonces, ¿qué hago? Selecciono todos los valores y le digo que solamente me muestre los 3 decimales. Listo. Muy bien. Ahora, la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Qué es? Es tomar el valor ya calculado y multiplicarlo por 100. El H2 lo multiplico por 100 para llevarlo en una escala del 0 al 100. Voy a ponerlo un poco más grande. Voy a bajarlo y así queda. Como está en una escala del 0 al 100, creo yo que con 2 decimales me representa bien. Imagínense que estoy analizando estaturas del 0 al 100 centímetros. El hecho que ya yo tenga 2 decimales de los valores de centímetros, por ejemplo, vamos a suponer que es 42 centímetros. Si yo tengo 2 decimales, o sea 85, es suficiente. ¿Por qué? Porque la escala es del 0 al 100. Si los valores fueran demasiado pequeños, ahí sí me tocaría hacer uso de más decimales. Entonces selecciono aquí y solamente voy a dejar 3 decimales. Y ahí están los 3 decimales. ¿Listo? Ahí tenemos todo eso. Vamos a hacer los gráficos ahora. Frecuencia absoluta. Miremos para ver. Frecuencia absoluta, ¿qué hago yo? Cojo las notas, las selecciono, presiono control, la tecla control, vamos a buscar la tecla control. Esta es la tecla control, selecciono la tecla control, no la suelto y selecciono la columna de frecuencia relativa. O como están cerquitas las dos, podía haberlas seleccionado las dos sin ningún inconveniente. Le digo insertar y voy a insertar una gráfica de torta, perdón, de barra. Insertar gráfico y aquí ya automáticamente un gráfico de columnas. Voy a colocarlo un poco más pequeño para poderlo observar. Y aquí está mi gráfico de columnas. Pero yo quiero que sea, que diga frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, que es la que estamos utilizando. Te voy a coger aquí y voy a colocarle que diga frecuencia absoluta. Me voy a, creo que personalizar, títulos, y escojo texto del título y lo pego. Y ahí está mi gráfico. Podemos ver que la mayor frecuencia la tiene la nota de 5.
La siguiente sería la nota de 7. Ese sería el gráfico, comparémoslo. Vamos a compararlo y sí, es muy similar. 5 y 7 son los más grandes. 5 y 7 son los más grandes. ¿Listo? Ahora vamos para la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la voy a graficar de forma lineal, ya que es acumulada. Recuerden, él va sumando la frecuencia del valor anterior. O sea, explico aquí nuevamente. Yo ordeno los valores únicos, las notas únicas. Saco la frecuencia de esta nota, de la menor nota. Y la frecuencia acumulada sería, para la primera, sería la misma frecuencia relativa. Perdón, la misma frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Sería la misma frecuencia absoluta. Pero ¿qué hago yo ahora? Para la siguiente yo sumo la frecuencia que tiene mi valor, que es 1, más la anterior. Eso es lo que yo hago. Sumo la que tengo más la anterior. O sea, sumo todas las anteriores. O sea, da a entender que este valor va a ir creciendo. O sea, de 3 no puede bajar para acá, para un 2, sino de 3 va a subir de pronto a 4, de pronto a 10, dependiendo. O sea, siempre va a ser ascendente este valor. Entonces, una forma de representarla sería una gráfica de línea, aunque podemos utilizar una gráfica de barra. Pero lo más acorde aquí es una gráfica de línea para que me dé a entender que está creciendo. Entonces aquí utilizo una gráfica de línea a la cual le vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada. Entonces selecciono estas celdas, le doy control, recuerden control, y selecciono estas celdas sin soltar el control. Ahora si suelto el control, le digo insertar, le digo gráfico y le digo gráfico de línea. Y aquí está mi gráfico de línea. Lo voy a poner un poco más pequeño, un poco aún más pequeño, un poco más pequeño, y ahí lo tengo. Le voy a colocar el nombre, me voy a personalizar títulos y aquí le coloco el nombre. Aquí cierro, miremos, vamos a ponerlo un poco más ancho y aquí aparece. Podemos ver que va creciendo. ¿Por qué? Porque es acumulada, va sumando las frecuencias anteriores, por eso debe ir creciendo. ¿Listo? Ahora vamos por la frecuencia relativa. El gráfico de frecuencia relativa. Miremos cómo lo hacemos. Seleccionamos las notas, le damos control y escogemos la columna de frecuencia relativa sin soltar control. Ahora sí suelto control y le digo insertar. Como es que, por ejemplo, para el valor de, para la frecuencia de 3, ¿qué representa respecto a lo demás? Entonces utilizo una torta. Entonces lo mejor es utilizar una torta. O sea, para la nota de 5, perdón, ¿qué representa de toda la torta? La nota de 5, ¿qué representa de toda la torta? Te le digo insertar, gráfico, y escojo aquí gráfico de torta. Voy a escoger este. Aquí está. Voy a ponerlo más pequeño. Aquí está. Personalizar. Título del gráfico.
y pego aquí el nombre que había pegado, que había copiado. Y aquí está mi otro gráfico. Ya, mi tercer gráfico. ¿Qué quiere decir? Que la nota de 5 representa de toda la torta un 42%. O sea, la nota de 5 de toda la torta representa un 42%. A pesar de que este valor no está en una escala del 0 al 100, las gráficas de torta se suelen representar en términos de porcentajes de 0 a 100. Es por eso que acá no está mostrando 0.42, sino está mostrando el 42%, porque la misma gráfica de torta la está llevando en una escala del 0 al 100, a pesar que el valor no esté en esa escala. Lo mismo lo veremos en Python. Y si grafico la frecuencia relativa que está en una escala de 0 al 100, me va a dar el mismo gráfico. Porque recuerden, él va a sumar todos los valores, y de todos estos valores, pues, ¿qué representa este solo valor? De todos los valores. Entonces debe dar el mismo gráfico. Vamos a hacerlo. Selecciono notas, selecciono frecuencia relativa en porcentaje, le digo a insertar, le digo gráfico, le digo que me seleccione una torta, la coloco más pequeña y en personalizar me voy a título y le coloco el nombre que ya había copiado. Frecuencia relativa en porcentaje. Vamos a copiar ese nombre por acá. Frecuencia relativa y le voy a poner aquí en porcentaje. Aquí está, cierro y me la llevo para la derecha para compararla con la otra torta. Miremos que prácticamente es la misma gráfica. Miren, el 8 tiene 14.3, aquí 14.3. El 5 tiene 42.9, aquí 42.9. ¿Por qué? Porque a pesar de que la frecuencia relativa está en una escala del 0 al 100, recuerden, él suma todos los valores para un gran total y coge cada valor y lo divide entre ese gran total multiplicándolo por 100. Es por eso que me va a dar lo mismo. ¿Listo? Ahora hagamos lo mismo en pandas. Hagamos lo mismo en pandas en Google Colab. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a crear aquí un archivo de pandas nuevo, más Google Colab. Voy a usar el nombre, mismo nombre de la hoja de cálculo. Coloco el nombre preservando la extensión. Miren la extensión IPYNB. Le digo enter. Y voy a pasar a copiar el código. Para que se haga más fácil, voy a ponerlo en dos pantallas. Pongo aquí y este lo coloco aquí. Para que se haga más fácil. Vamos a ver si se me hace más fácil. No, realmente no se me hace fácil, no se ve bien. Entonces más bien voy a proceder a copiar el código con mi blot, con este blot. Si copiamos el código. Entonces primero vamos a importar pandas. Es una librería. Vamos a generar los datos del ejemplo, los mismos datos del ejemplo. En este caso los datos del ejemplo serían, vamos a colocar aquí, lo vamos a guardar en una variable llamada df. Vamos a crear utilizando este nombre pd, que es panda,
vamos a crear un data frame. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Aquí está. Pero entonces dentro de este data frame vamos a llenarlo con datos, ya sea con datos con un diccionario, usando un diccionario. Entonces abrimos llave y cerramos llave. Entonces una de las columnas, ¿cuál es? Una de las columnas es estudiante. Le coloco aquí estudiante. Dos puntos y viene una lista. Coma, otra columna, ¿cuál es? Nota. Dos puntos y viene una lista. ¿Listo? Ahora vamos a colocar los valores. Los valores serían A, B, C, D, E, F, G. Y los números serían 5, 7, 5, 8, 7, 6 y 5. Voy a llevarlo para mi hoja de pandas y le haré otros ajustes más. Aquí tengo mi panda, lo voy a pegar, aquí está. Voy a ponerle aquí el título, voy a crear una caja de texto, la voy a pegar, le voy a poner un numeral, voy a poner esta hoja un poquito más grande para que se vea, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que está creando una tabla de contenido gracias a este numeral y usando las cajas de texto. Las cajitas estas de texto las está usando para crear la tabla de contenido. Entonces el título principal o de la tabla de contenido, el principal ítem es análisis de frecuencia. ¿Listo? Entonces copio estos datos, los ejecuto y me va a dar un error. Listo, aquí está un error. ¿Por qué? Porque estos datos deben estar entre comillas. Voy a pasarlos entre comillas. Y listo, ya no me da el error, pero ahora quiero mostrar enseguida el data frame. Entonces le digo df aquí en minúscula porque está creado en minúscula y él me lo va a crear y me lo va a mostrar. Y aquí está mi tablita, similar a la que tenemos en nuestro archivo de Excel. Aquí está nuestro archivo de Excel. Esta es la tabla que tenemos allá. Listo, vamos a hacer ahora en Panda esta misma tabla de aquí. Vamos a generarla. Entonces, sigamos la presentación que nos va a ayudar con esa guía. Entonces, creamos los datos, ahí vemos la tablita, bajamos y ahora mire lo que vamos a hacer. Vamos a colocar otra cajita de texto que se llame frecuencias. Entonces aquí creo una que se llame frecuencias. Dos numeral, frecuencias. Y la anterior debe llamarse preparación. Entonces esta debe llamarse dos numeral, preparación. Explico, un numeral es como el título principal, dos numeral es como el título secundario, dos numeral aquí es un título secundario. Lo que quiere decir que aquí en la tabla de contenido me está creando un título principal con dos títulos secundarios. Uno es la preparación de los datos y el otro es el tema de la frecuencia. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos del data frame. ¿Qué es el data frame? El data frame viene siendo esto que está acá. Entonces del data frame nosotros vamos a mostrar solamente la nota. Hagámoslo paso a paso para que se entienda mejor. Entonces del data frame mostremos solamente la columna notas. Comillas, notas, y si miramos, miren lo que me aparece, solamente las notas.
¿Qué nos dice acá? Oye, vamos a contar los valores. Cuenta los valores. O sea, de cada nota cuenta los valores. Miremos aquí algo. De la nota 5 cuenta cuántos 5 hay. De la nota 7 cuenta cuántos 7 hay. Pero quiero que entiendan algo, que en la parte izquierda hay unos índices, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos índices los genera automáticamente Panda y es como el identificador de cada fila. Apenas yo cuente, los índices van a cambiar, van a ser otros. O sea, van a pasar a ser las notas los índices. ¿Por qué? Porque esta función, el que la creó, pues la hizo así. Entonces dice contar los valores. Luego abro paréntesis, cierro paréntesis y si lo ejecuto, observe. Ahora las notas no las está repitiendo, las notas pasan a ser índices y el dato como tal del data frame pasa a ser ahora la cantidad de valores que se repite ese dato. O sea, el 5 se repite 3 veces. Pero recuerden que yo necesito ordenarlos. Entonces aquí lo voy a ordenar con algo que se llama el sort index. Lo voy a ordenar con este índice de aquí. Punto sort index. Abre y cierra paréntesis. Entonces ahora me muestra el índice ordenado 5, 6, 7, 8. Recuerden que el índice ahora son las notas y me muestran las cantidades para cada una de ellas. Está ordenándolo por las notas, que es lo que yo quiero. Ahora, este valor generado, ese data frame, lo voy a guardar en una variable. Quiere decir que ahora va a haber dos data frames, el df y la f. Entonces, esto lo guardo en una f que va a representar la frecuencia. Lo ejecuto, mando a mostrarlo aquí abajito, escribiendo otra vez la f y ahí me lo está mostrando. Ojo, existe el data frame f y también existe el data frame llamado df. O sea, el original se está conservando, sino que hemos creado uno nuevo llamado f. Y ese f que tiene las cantidades, o sea, las frecuencias. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la frecuencia acumulada, que sería pues sumar los valores con el antecesor. Para cada uno de los valores, el antecesor. Entonces ya el data frame f lo tiene. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. F punto con zoom y aquí está. Y miremos para ver qué nos muestra este. Aquí me equivoqué y es la U. Miren lo que está haciendo ahora. ¿Sí lo ven? Me está sumando los antecesores. O sea, para el primero sigue siendo 3. Para el segundo ya no es 1, sino es 4. ¿Por qué? Porque está sumando el 3 más el 1. Para el tercero ya no es 2, sino 6, porque está sumando los valores anteriores. Entonces esto me está funcionando, entonces esto lo voy a guardar en una variable que sería la frecuencia acumulada. Y la mando a mostrar. Entonces aquí tengo mi frecuencia acumulada. Siguiente a eso, frecuencia relativa. Miremos la frecuencia relativa. ¿Qué hace la frecuencia relativa? Es la frecuencia que habíamos creado, pues dividida entre la suma. Hagamos la suma para entenderlo mucho mejor. Si yo cojo la f y le digo sum, ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar 7. 7 son las observaciones. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer yo
de f, yo lo voy a dividir, o sea, este valor de f lo voy a dividir entre 7. ¿Quién es 7? Sum. Es más, aquí puedo decir que n es igual a f sum, a la frecuencia, y mando a mostrar n. O sea, n vale 7. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esta frecuencia la voy a dividir entre 7. Esta frecuencia entre 7. Esta frecuencia entre 7. Esta frecuencia entre 7. Pero hay algo del álgebra lineal. Esto es un vector. Y si yo le coloco f entre n, él automáticamente me va a hacer la división por cada elemento que tenga. Esas son las ventajas del álgebra lineal. Entonces hacemos así. Cogemos y le decimos que a f lo divida entre f sum. Y el resultado como tal será lo siguiente. Miren lo que está aquí. Esta sería la frecuencia relativa. Entonces hizo la división por cada elemento. O también pudo haberlo hecho así, entre n, porque ya aquí había calculado el f sum. Lo hago así y miren que da lo mismo. Para que sea similar al que se usó en Excel, o en la hoja de cálculo, perdón, voy a dejarlo como f sum, la suma. Ahora, este valor, ¿dónde lo coloco? Lo coloco en la variable fr, que sería frecuencia relativa, y mando a mostrar la frecuencia relativa. Listo, aquí tengo la frecuencia relativa. Listo. Voy a poner aquí frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Esta sería frecuencia acumulada. Y esta sería frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y listo, ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora a llevar la frecuencia relativa en una escala del 0 al 100, porque está en una escala del 0 al 1. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Solamente multiplicarla por 100. Y aquí nuevamente sale lo que les mencionaba del álgebra lineal. Esto es un vector en columnas. Si yo si yo multiplico por 100, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que él va a coger cada elemento y lo va a multiplicar por 100, generándome como tal un nuevo vector con los resultados de la multiplicación. Miremos para ver. Y le damos igual y cogemos nosotros la frecuencia relativa que multiplica a 100, y mandamos a mostrar la frecuencia relativa en porcentaje. Y ahí miren que nos da los valores: 42, 14,3, 28,5, 14,3. Sí, ahí están los valores. Vamos a llamarle frecuencia relativa. Entonces, porcentaje, frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Ahora vamos a crear un nuevo data frame utilizando estos vectores o estos subdata frame. Y usando los data frame, creamos otro data frame. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle datos de frecuencia. Le vamos a decir que es panda.dataframe, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y miren que aquí nos está ayudando la inteligencia artificial dándonos una sugerencia.
Creamos aquí un diccionario y vamos a aceptar esta recomendación. Entonces le digo tabulador y aceptamos esta recomendación. Entonces mire lo que está haciendo. F, le asigno F. Aquí le está llamando frecuencia absoluta totalmente. Yo no. Yo lo que voy a hacer es llamarle F nada más. F mayúscula F. Entonces voy a crear aquí una llave llamada F y va a recibir el data frame F. Voy a crear una llave llamada FR en minúscula y voy a recibir el data frame FR. Voy a llamar una llave llamada porcentaje FR y voy a recibir este data frame. Listo. Y ahora voy a mandar a mostrar mis datos frecuencia, y aquí están mis datos. Pero observen algo, esto está mostrándome todos los decimales y yo quiero que solamente me muestre los 3 decimales. Entonces aquí le pongo punto round, vamos a redondear y le decimos que solamente me muestre 3, similar como tenemos aquí. Mira, solamente me está mostrando 3 decimales. Lo quiero hacer aquí lo mismo, pero como está en una escala del 0 al 100, 2 sería suficiente. Entonces aquí copio lo mismo, punto round y le digo 2. Y aquí tengo mi tabla creada. Listo. Vamos a unir todos estos valores en una sola caja de texto. Voy a reunir todos esos valores en una sola caja de texto. Voy a eliminar esta y dejo esto así. Ya no tengo que mostrarlo. Este me lo voy a llevar para arriba. Elimino esta caja de texto. Me llevo este para arriba. Ya no tengo que mostrarlo. Elimino esta caja de código. Me llevo esto para arriba. Me llevo también este para arriba. Borro esta caja. Y me llevo también este para arriba. Elimino esta cajita de código. Y miremos a ver cómo está. Todo va a quedar en una sola celda. Lo corro. Y efectivamente tengo mi data frame creado como debe ser y todo en una sola caja de texto, caja de código. Listo. Si comparamos, pues vemos que es similar. Creo que aquí estábamos solamente redondeando una sola cifra, no recuerdo. Y aquí está, para que quede similar al del ejemplo de la diapositiva. Listo. Pasamos. Y ahora ¿qué hacemos? Vamos a visualizar. Voy a crear aquí una pestañita que llame visualización. 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 Voy a crear una que diga frecuencia absoluta. Visualización y se va a llamar, este tiene 3, este va a tener 4. Miremos la tabla de contenido. Mire, frecuencias, no, pero visualización no debería tener 3 sino solamente 2. Ahí está. Y listo. Y este solamente debería tener 3. Y ahí está. Entonces vamos a tener varias visualizaciones.
una para la frecuencia acumulada, otra cajita de texto, una para la frecuencia relativa, debe ser de 3, no, miremos acá, sí, de 3, aquí también debe ser de 3 y aquí debe ser de 3 y otra para la frecuencia relativa en porcentaje. Listo. Hagamos la primera gráfica. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Usamos el data frame F, llamamos a plot, que es una librería matplotlib que nos permite graficar. Pandas internamente tiene matplotlib, por lo cual no necesitamos crear otra variable, sino hacemos uso directamente del data frame. Entonces F, el data frame F, llamamos a plot y le decimos que nos vaya a graficar como tal la gráfica de barra y le colocamos el título, title, frecuencia absoluta. Abrimos código F, que es el data frame que tiene, miremos acá, el data frame que tiene los índices y tiene la frecuencia. Punto plot punto bar y ¿cómo se va a llamar? Copiamos este nombre de acá y se lo colocamos acá y le damos a ejecutar y ahí tenemos nuestra gráfica. Tenemos notas, tenemos la nota de 5, la de 6, la del 7, la del 8, tenemos la gráfica y tenemos los valores de su frecuencia tal y cual como está aquí. Gráfico de barra para F. Bueno, hagamos el siguiente, el de la acumulada. ¿Qué hacemos con la acumulada? Ya habíamos dicho que es una gráfica lineal. ¿Por qué? Porque va creciendo, va sumando las frecuencias anteriores. ¿Quién me tiene esos datos? Me los tiene la F mayúscula. La frecuencia acumulada da un data frame. Miren, este es el data frame. Punto plot punto y de línea line. Y le colocamos el título. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí hay que colocar title. Y ahora sí aparece el título, aquí nos faltó eso y acá hacemos pues lo mismo. Colocamos title y colocamos frecuencia acumulada. Listo. Aquí tenemos nuestra frecuencia acumulada. Similar como nos muestra el gráfico. Podemos ver que en 6 hay un codito y hay otro codito en 7. Aquí está en 7, sí. Y dice frecuencia absoluta acumulada F. Frecuencia absoluta acumulada. Voy a colocar aquí F. Listo. Ahora vamos para el siguiente. Sería la frecuencia relativa. Como es una parte de un todo, entonces necesito usar la gráfica de barra. Es la más conveniente. Podemos utilizar también la gráfica de barra. Perdón, necesito utilizar la gráfica de torta, que es la más conveniente, pero también podríamos utilizar la gráfica de barra. Entonces hacemos lo mismo. Pero hay algo particular. Ahí tenemos que utilizar el AuroPCT para especificarle los decimales. Entonces no es tan igual al anterior, sino tiene una pequeña variación. Miremosla. ¿Cuál sería? FR, aquí están los datos de FR,
Muy bien. Y le tenemos que decir que es plot. Y le tenemos que decir que vamos a utilizar ¿cuál? Pie. Torta. Y de la torta a AuroPCT. Vamos a coger la sugerencia que nos muestra ahí. Ahí está la sugerencia. Eliminamos esto que ha importado y le vamos a utilizar solamente de decimales un solo decimal para la torta. El título sería frecuencia relativa y listo. Vamos a mostrarlo para ver cómo se ve. Y listo, así se ve. Vemos aquí que aparece el count. Quiero eliminar esa etiqueta. Entonces utilizamos el glabel vacío. Estamos aquí, glabel, le asignamos vacío y le colocamos una coma. Hay un parámetro, dos parámetros, por lo cual deben estar separados con una coma. Y ahí está, hemos eliminado eso. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con la frecuencia relativa en porcentaje, que ya dijimos nos tiene que dar igualito. ¿Qué variable la tiene? Sería, ¿cuál era la variable? ¿Me recuerdan? Es esta, PCT. Mira los valores que tiene aquí. Entonces cogemos esto y reemplazamos acá y da lo mismo. Y ejecutamos. Entonces aquí, bueno, no se llamaría frecuencia relativa, sino porcentaje de la frecuencia relativa, y aquí ponemos porcentaje también. Lo corremos y aquí tenemos nuestra torta. Quiere decir que la nota de 5 tiene una representación de toda la torta del 42.9. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, ahí hicimos la frecuencia relativa en porcentaje, que da lo mismo. Miren que da lo mismo. Entonces, para concluir, ¿para qué sirve cada variable? La variable de notas. Recuerden, la variable de notas. Cogimos estas notas y las colocamos sin repetido. Serían notas únicas. ¿Para qué sirve? Pues para tenerlas en diferentes categorías. Siguiente. Frecuencia. Quiere decir que por cada categoría ordenada cuento cuántas veces está repetida esa categoría, como lo vimos acá. Para la categoría 5 está repetido 3 veces. Voy a llevarme este gráfico de aquí y lo voy a poner al final. Creería yo que me va a ayudar mucho. Siguiente. Vamos a ponerlo por aquí en un lugar más adecuado. Creo que ahí. Sí, creo que así nos va a ser bien mejor. Frecuencia relativa. ¿Qué frecuencia relativa? Ya vimos la frecuencia absoluta, que es cuántas veces se repite. Ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es, oye, de toda la torta, de todas las sumas de la frecuencia, ¿qué representa la frecuencia de 3? Hey, nadie se está repitiendo como 3. 3 veces nadie se está repitiendo.
por lo cual él representa la mayor parte de la torta. ¿Y cuánto equivale eso del 0 al 1? Equivale el 0.429. Del 0 al 1, si la torta vale del 0 al 1, él ya tiene, para la frecuencia de 3, tiene una representación de el 0.42, o sea, 0.429. Miremos el 6, la nota de 6, solamente una sola vez está. Una representación poca de toda la torta, de toda la frecuencia, de la suma de toda la frecuencia, representa apenas el 0.1 y así sucesivamente. Esa sería la frecuencia relativa. Proporción de cada frecuencia respecto a total escala 0 al 1. Equivale a qué parte de la torta ocupa cada nota. Miremos la frecuencia relativa en porcentaje, pues viene siendo lo mismo que la frecuencia relativa, pero multiplicado por 100 en una escala del 0 al 100. Miremos la frecuencia absoluta acumulada. ¿O para qué sirve? Si yo me ubico acá en esta fila de acá, vamos a ubicarme en esta fila. Voy a ubicarme en esta fila de aquí. Entonces yo puedo preguntarme, usando la frecuencia acumulada, yo puedo resolver preguntas como esta. Oye, para la nota de 7, ¿cuántos obtuvieron nota de 7? Entonces me va a decir de 7 o menos de 7. Me va a decir que es 6. Y comprobémoslo. 2 de 7, 1 de 6 y 3 de 5. Si yo sumo 3 más 2, 5, más 1, 6. Entonces, hasta aquí, todos estos, obtuvieron notas inferiores o iguales a 7. Eso es lo que me dice. ¿Y cuántos son ellos? Pues son 6. 6 notas. 3 para 5, 1 para 6 y 2 para 7. 3, 5 y 6. Para eso me sirve la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia para una nota de 7 sería igual a 6, lo que significa que 6 alumnos sacaron notas hasta 7. Eso es lo que significa. ¿Para qué otras cosas nos puede servir? Nos permite responder un vistazo a preguntas como ¿cuántos obtuvieron como máximo 7? ¿Cuántos obtuvieron como máximo 7? 6. ¿Cuántos obtuvieron como máximo la nota de 6? Oye, 4. ¿Cuántos obtuvieron como máximo la nota de 8? Oye, fueron 7 máximo lo que tuvieron la nota hasta máximo 8. ¿Para qué otras cosas nos sirve? Nos sirve para ver conceptos de percentiles, que los vamos a ver más adelante, conceptos de mediana y otros conceptos avanzados que estaremos viendo en este curso. Bueno, tarea. Para los datos de edades de un grupo de amigos, mínimo 10 observaciones, van a crear la tabla de frecuencia con sus respectivos gráficos. O sea, cojan 10 personas que ustedes conozcan. Si quieren colocan los nombres de esas 10 personas, así como hicimos acá. Si quieren colocar los nombres, no colocan A, B, C, sino los nombres si quieren. Y colocan aquí los valores. ¿Y cuáles van a ser los valores? Los valores van a ser las edades. Van a colocar las edades. Y entonces con eso me van a crear las tablas de frecuencia tanto en Google Sheet como en Colab, creando las diferentes gráficas. Y lo van a compartir.
Bueno chicos, eso es todo. Espero les haya gustado. Recuerden, les habló Hernaldo Peñaranda Bello. Hasta la próxima.